El tema de las megacárceles en Colombia que propone Abelardo de la Espriella es bastante preocupante, no desde el punto de la justicia y tal vez desde sancionar a los verdaderos criminales judicializados como en ley y atendiendo a los derechos humanos corresponde, sino porque en países de extrema derecha esta ha sido una de las formas de tapar y de reprimir a los opositores, digamos que internándolos en sitios en los cuales no se cumple la ley como debería ni se respetan los derechos humanos. Ha sido un mecanismo para silenciar a aquellos que se oponen con argumentos y dentro del marco constitucional, porque son los que realmente ponen en evidencia el actuar casi siempre de estos gobiernos corruptos de ultraderecha que se han consumido los países de Latinoamérica y que ahora están soportando su estabilidad política en los hombros de Donald Trump. Los invito a ver esta nota periodística de La Silla Vacía que documenta claramente cuál ha sido el comportamiento de estos países que han implementado este sistema carcelario y de justicia, dentro del cual también han calado bastantes injusticias y represión en contra de la oposición y de periodistas que buscan revelar la realidad de estos gobiernos que muchas veces no son tan justos como se quieren hacer ver. Admirador de Bukele, quiso irse a vivir a El Salvador y terminó preso por tener un tatuaje. Se trata del joven vallecaucano José Antonio Potes Cáez, quien decidió irse a vivir en enero de este año a ese país, deslumbrado por la fama de presunta seguridad de Bukele. Hoy está en una de sus mega prisiones como un supuesto Mara, sin acceso a ningún contacto con su familia. Ese es el modelo que ahora Abelardo de la Espriella quiere traer a Colombia. Yo pienso hacer 10 megacárceles de esas, se la entrego a 10 empresarios privados. Les doy la concesión a 50, 70, 80 años, hay que revisar los números. En la mitad de la nada en Colombia, en donde ni siquiera entra la señal de la Santa Cruz. Quizás lo que más sale a la luz son los abusos en contra de los presos detenidos por haber cometido algún tipo de delito. Sin embargo, lo más grave de estas megacárceles es que allí han ido a parar personas inocentes solo por tener un tatuaje o simplemente por protestar. Es decir, a estas megacárceles, como las que propone de la Espriella, podría ir a parar su papá, su hermano, su hijo, su tío o su primo. ¿Por qué? Porque todo el modelo se basa en detener a la gente por sospecha, no porque haya cometido un delito, no porque lo haya juzgado un juez, sino porque a la policía le puede parecer sospechoso. Un solo tatuaje tiene y es en el pecho y es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació mi mamá y la fecha en que mi mamá nos faltó. El periodista salvadoreño Óscar Martínez, exiliado desde que llegó Bukele al poder, le contó a la revista Raya que en El Salvador hay miles de presos que no eran ni pandilleros ni tenían antecedentes penales. La gente es capturada y sometida a juicios secretos. En al menos 10 de las 22 cárceles hay tortura sistemática contra personas inocentes que no han pasado por una fórmula de juicio. Desde la llegada de Bukele, 1 de cada 50 adultos en El Salvador está en la cárcel. Lo que ha hecho el presidente Bukele es maravilloso. Después de todo el escándalo mediático, el colombiano que admiraba a Bukele finalmente fue liberado y pudo regresar a Colombia, pero arrepentido de lo que creía. Ya está en Colombia y arrepentido por creer en las políticas de mano dura contra el crimen del presidente Bukele en El Salvador. El otro modelo de megacárceles que inspira a Abelardo es el de Donald Trump. Tras su primer año en su segundo gobierno, se construyó en el estado de la Florida el llamado Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria rodeado de un pantano en el que habitan caimanes y pitones, para encarcelar allí a quienes lleguen de manera ilegal a Estados Unidos. A Trump eso le parece chistoso. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. La organización Amnistía Internacional denunció un trato cruel, inhumano y degradante en este centro de detención. Personas detenidas arbitrariamente viven en Alligator Alcatraz de forma inhumana e insalubre. Congresistas demócratas que visitaron el lugar denunciaron que los inmigrantes viven hacinados en jaulas de a 32 detenidos en cada uno. Es tan inviable esa cárcel que la Florida ya empezó a cerrarla disimuladamente. Y hay otro ejemplo de otro amigo de Abelardo de la Espriella que también ha construido megacárceles, el derechista presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos. Esa megaprisión llamada Cárcel del Encuentro se inauguró en 2025 y Noboa ya anunció que va a construir otra 10 veces más grande que esa, con capacidad para más de 15.000 presos. Investigaciones periodísticas documentaron que en 2025 cada día más de 3 personas murieron detenidas en las cárceles de Noboa. Es decir, en promedio, cada 7 horas muere una persona detenida, sobre todo por hambre o alguna enfermedad. Juan Enrique fue uno de ellos.
Hola mamita, ¿cómo estás? Buenas noches, te amo mucho mamita, ayúdame en eso lo que te acabé de decir, ¿sí? Mándale saludos. Te amo mucho, no temas ni desmayes, no llores. El propio ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, fue apresado en la cárcel del Encuentro y existen sendas denuncias y pruebas sobre las torturas físicas y psicológicas que ha padecido Glass. La cárcel no está terminada, no tiene atención médica de salud y resulta que no me sacaron y no pude decirles todos los medicamentos que ya se me han terminado. Esos modelos ya están probados por los gobiernos que admira de las Asprilla, gobiernos a los que no les ha importado violar los derechos humanos y que se amparan en la falsa ilusión de que con eso logran seguridad. Por el contrario, allí han ido a parar presos políticos, gente que protesta, gente tatuada, migrantes latinoamericanos y gente del común, porque tanto para Bukele, Noboa, Trump como para de las Asprilla, su objetivo es exterminar a quienes piensen diferente a ellos, cuéstele lo que les cueste.